De un momento a otro, los más responsables de los delitos salen a decir: quiero un principio de oportunidad, estoy dispuesto a colaborar con la justicia, llegó mi momento, ahora quiero ser un delator. Y con esto pretenden buscar que la persecución penal cese, obtener algún beneficio o pasar a ser adalides de la justicia. Cualquier parecido con la realidad nunca es mera coincidencia. Hoy veremos el principio de oportunidad, sus características, sus causales, sus modalidades, los principios que lo representan. Les recomendaremos, y vayan de una vez a la descripción, varias guías que se han realizado sobre la materia, pero sobre todo intentaremos hacerlo con un lenguaje claro, comprensible, cercano, en el que sigamos construyendo esta comunidad audiovisual. Bienvenidos a Soy Defensor. En este video haremos un experimento, trataremos de que sean más breves. Díganos si les pareció oportuno hacerlo así, pero también si les gustaría que empezáramos a hacer 2 videos semanales, es decir, aprovechar y hacerlos más breves, pero ahora sacar un video los sábados y los miércoles para que nuestra comunidad se siga alimentando. Sobre todo, por favor, suscríbanse, apoyen el canal, déjenos saber en sus comentarios desde dónde nos ven y por favor ayúdenos a mejorar con todas sus opiniones. En muchos países lo que vamos a ver hoy va a tener distintos nombres: criterio de oportunidad, principio de oportunidad, acuerdos de colaboración, etc. En Colombia se llama el principio de oportunidad. ¿En qué consiste el principio de oportunidad? Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestra constitución política. Aquí aparece una constitución política. Y esa constitución política vamos a ir al artículo 250, que es el que da fundamento en Colombia a la Fiscalía General de la Nación. Para que no se confundan, en los demás estados es el Ministerio Público, sino que en Colombia tenemos a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público con otras funciones. Tenemos una Procuraduría que tiene otras funciones, pero la persecución penal la hace la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué nos dice el artículo 250 de la Constitución Política? La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. Es decir, la norma general es la obligatoriedad de la persecución. La Fiscalía se encuentra obligada a perseguir los delitos. Profesor, le puse una denuncia y la archivaron a los 3 días. Profesor, mi caso lleva 15 años. Profesor, el caso mío no me prestan atención. Sí, claro, tenemos unas dificultades materiales, se cometen muchísimos más delitos que los que se pueden investigar, pero entendamos que el mandato constitucional es claro en que la Fiscalía tiene que perseguir los delitos que hayan podido ocurrir y hallar a sus posibles responsables. Es muy importante entender que ese principio, que normalmente llamamos principio de legalidad procesal, a mí no me gusta tanto porque se confunde con el verdadero principio de legalidad, aquel que indica que nadie puede ser juzgado sino conforme a norma preexistente al acto que se le imputa. Pero el principio de legalidad también es conocido como el principio de obligatoriedad de la persecución penal, y es este que les acabo de decir en ese artículo 250. Esa es la regla general. Sin embargo, el artículo continúa diciendo: no podrá en consecuencia suspender, ojo a estas palabras, no podrá en consecuencia suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal. Está diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Al principio nos decía que está obligada a perseguir los delitos, pero ahora nos dice que no puede renunciar, no puede interrumpir y no puede suspender. Pero ahí nos va a decir, salvo los casos que establezca la ley. O sea que hay una excepción, salvo en los casos que establezca la ley. Para la aplicación del principio de oportunidad, surge el principio de oportunidad dentro de nuestra Constitución. Ya sabemos que es una excepción a la obligatoriedad de ejercicio de la acción penal. Y continúa diciendo la Constitución: regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías, y dice que se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Este texto constitucional entonces nos establece varias cosas. Lo primero, que la norma general es la obligatoriedad del ejercicio de la acción penal, es decir, la Fiscalía está obligada a investigar los delitos y a perseguir a las personas que ella considere que fueron autores o partícipes de esta conducta y a promover para que los jueces los juzgan, etcétera, etcétera, etcétera. Esa obligatoriedad del ejercicio de la acción penal implica la obligación de no renunciar, no interrumpir y no suspender. La excepción en Colombia se llama principio de oportunidad. Y por eso es que el principio de oportunidad es una figura a través de la cual excepcionalmente y con unas causales específicas la Fiscalía puede ¿qué? Pues hacer lo que por norma general no podría hacer, que es ¿qué? Renunciar, interrumpir y suspender. Por eso cada que veamos un principio de oportunidad nos van a decir, este principio de oportunidad es en la modalidad de interrupción, suspensión y renuncia. Profesor, interrupción y suspensión es lo mismo. Una vez se confunde la interrupción y la suspensión en materia procesal. ¿Cuál es la diferencia? Que la suspensión, una vez se agota, vuelven a correr los términos en el estado en el que se encontraba, mientras que
que en la interrupción vuelve a contar desde cero. Profesor, ¿así se aplica para el principio de oportunidad? No, les voy a explicar de una manera muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre suspensión e interrupción? Que en la interrupción no es condicionada, mientras que la suspensión sí. Ahorita veremos las causales, pero en el principio de oportunidad, en la modalidad de suspensión, el sujeto va a tener unas obligaciones. El beneficiario del principio de oportunidad tiene unas obligaciones. Y el principio de oportunidad entonces queda suspendido hasta que él satisfaga esas obligaciones. Mientras que cuando decimos interrupción, no hay un condicionamiento y no queda condicionado a algo que tenga que hacer el sujeto que se ve beneficiado. Y la renuncia. Uy, profesor, qué buena definición. Así es. En la renuncia a la acción penal, el Ministerio Público Fiscal, es decir, nuestra Fiscalía General de la Nación, por unas causales que ya veremos, va y dice, no vamos a perseguir este delito por satisfacer una de estas causales, por buscar uno de estos principios y por lo tanto dicho delito no es juzgado, no es acusado, desaparece, digamos metafóricamente. Entonces, como vemos, las tres modalidades están claras desde el fundamento constitucional. Pero constitucionalmente también tenemos claro algo, y es que esto es de acuerdo a la política criminal del Estado. ¿Qué es la política criminal del Estado? En nuestros estados en donde es bastante caótica esta figura, es bastante difícil. Se encarga de ella el Ministerio de Justicia, se encarga de ella el presidente, se encarga de ella la Fiscalía General de la Nación. En Colombia, la política criminal es responsabilidad principal de la Fiscalía General de la Nación. Y la Ley 906, en consecuencia, va a establecer que quien debe fijar los lineamientos para la aplicación del principio de oportunidad es la Fiscalía General de la Nación. Por eso en Colombia existe una resolución que cada tanto se va actualizando en la cual se regula la aplicación. En la descripción de este video van a aparecer varios links. El primer link que aparece en la descripción de este video es la resolución que actualmente rige en Colombia el principio de oportunidad. Cuando cambie, vamos a venir y cambiamos la descripción. No se preocupe que intentaremos mantener eso actualizado. Entonces no entraremos en los detalles de esa resolución porque ahí va a estar para objeto de consulta. Hoy veremos es el fundamento legal. El segundo, tercer y cuarto links son guías. Son unas guías que ha realizado el Departamento de Justicia para la Fiscalía General de la Nación, dos de ellas, y otra que realizó hoy una UDC en compañía con la Alcaldía de Bogotá. Allí se explica de manera, en unas más breves, en otras más extensas, estas figuras, pero creo que son herramientas muy útiles para la comprensión de la figura. Hay una guía bastante larga de la Fiscalía que fue la inicial, a veces va a estar desactualizada en algunos ítems, pero toca los asuntos más coyunturales. Hay una guía ilustrada inclusive que fue la más reciente que hizo el Departamento de Justicia norteamericano con la Fiscalía General de Colombia, liderado por, entre otros, la doctora Melissa Oyola Chadid, una gran jurista, hoy en día defensora, representante de víctimas, abogada en el sector privado, pero que en ese entonces era una destacada funcionaria de la Fiscalía General de la Nación. Y la última de las guías que les vamos a poner ahí es la de una UDC hecha para la Alcaldía de Bogotá, que es también bastante clara y nos ayuda a diferenciar varias figuras. Esos son los 4 links que les vamos a poner hoy. La resolución que regula el tema actualmente en Colombia, que intentaremos actualizar, y las 3 guías que les acabo de mencionar. Entonces, cualquier error que yo cometa en este video, ustedes van a saber perdonar, van a ver la guía y lo que diga la guía es lo correcto, lo que yo dije me equivoqué. Mentiras. Intentaremos explicar lo que vamos a decir y el análisis legal que estamos desarrollando. Entonces, hay que desgranaar el artículo de la Constitución. Lo primero es que es una excepción. Lo segundo es por la política criminal. ¿Qué entendemos por política criminal? Los lineamientos que fija en tal sentido la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo los fija? A través de unas resoluciones. ¿Dónde está la resolución? En el link que le puse aquí abajo. Pero las causales no se fijan en la resolución, sino que tienen que estar expresamente establecidas en la ley, como lo decía la Constitución. Acuérdese que ahorita dijimos el artículo. Y también es importante saber que esto tiene reserva judicial, es decir, el único que lo puede avalar es un juez de control de garantías. Ese juez de control de garantías que lo va a avalar es quien ayuda a que esto tenga efectos de cosa juzgada. Y es la única ocasión en la que el juez de control de garantías participa de la terminación del proceso penal. En este video que explicamos la terminación del proceso penal, decíamos que una de esas modalidades era el principio de oportunidad. Ese no lo aprueba el juez de conocimiento, como si ocurre con los acuerdos y los allanamientos, sino que el principio de oportunidad lo aprueba el juez de control de garantías. Visto el fundamento constitucional, recomendadas las guías que explican la materia, expuesta la existencia de la resolución que regula actualmente la materia, vamos a ver las causales del principio de oportunidad. Recuerden ustedes entonces que son 3 las modalidades: suspensión, interrupción y renuncia. La importancia de este tema es que en medios de comunicación se ha ido fijando la idea según la cual el principio de oportunidad es únicamente para los que colaboren con la justicia, los delatores, las personas arrepentidas, esas personas que de un momento a otro deciden hacerle bien a la justicia e ir a perseguir a quienes eran sus cómplices. Ojo, no caigamos tampoco en engaños. Muchas veces el más responsable denuncia a quienes en verdad están abajo
para proteger a quienes están arriba. Muchas veces se incrimina a personas no involucradas y muchas veces se utilizan estas herramientas para intentar distraer la atención de lo verdaderamente importante. Por eso es que al principio de oportunidad debe dársele toda la importancia, pero cuando es en ciertas modalidades y con ciertas características debe prestarse una especial vigilancia. Profesor, yo creí que usted era garantista. Eso lo ha dicho usted, no yo. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener claro es que no porque adhiramos a una postura del garantismo, no porque creamos en las garantías, quiere decir que vamos a defender a todos y bajo las mismas circunstancias, en los mismos presupuestos e incluso con intereses encontrados. Defender implica tomar partido. Y tomar partido implica estar de acuerdo con alguien y no estar de acuerdo con otra persona. En nuestra oficina, por ejemplo, cuando una persona va a hacer principio de oportunidad por delación, no le coadyuvamos, no lo acompañamos en esto y desde el principio se le explica que esa no es una modalidad en la que nosotros nos sintamos cómodos, que nosotros dominemos, en la que nosotros le podamos asistir. Hay muchos colegas que se dedican profesionalmente a esa clase de principios de oportunidades. Nosotros no. Hemos hecho principios de oportunidades y los hacemos con mucho profesionalismo cuando las causales son otras, como lo veremos. Entonces me interesa también ver en las causales que no siempre es la del delator. Vamos entonces a explicar las causales del principio de oportunidad. Profesor, ya ha dicho como 8 veces que va a explicar las causales del principio de oportunidad. Por favor, explique ya las causales del principio de oportunidad. Esto es para que usted le vea la importancia a las causales del principio de oportunidad que le serán explicadas en el próximo video. Mentiras. La primera a mí me parece maravillosa y es la existencia de indemnización integral en delitos cuya pena máxima no exceda de los 6 años de prisión. Es decir, cuando estamos ante un delito cuya pena máxima no sea superior a 6 años y se haya indemnizado, la ley dice reparado, es decir, devuelto a su estado anterior, yo no creo que eso sea posible, yo no creo que algo se pueda reparar, no creo que algo pueda devolverse a su estado anterior en materia penal, porque el poder punitivo llega muy tarde, porque ya hay heridas, ya el delito ha dejado unas máculas imborrables y prefiero el término de indemnización, pero bueno, ustedes que son más puristas del daño sabrán perdonarme. El caso es que cuando hay reparación o indemnización integral y cuya pena del máximo no exceda los 6 años, podrá darse el principio de oportunidad. El segundo es bastante patriótico. Vean cómo se dice. Podrá haber principio de oportunidad cuando la persona sea entregada a otra potencia en extradición. O sea, somos una potencia mundial de la vida, dirían algunos. No lo sé. El caso es que cuando un ciudadano es sometido a extradición, puede, ojo, no es que opera automáticamente. Profesor, a mí me extraditaron, entonces hay principio de oportunidad. No, puede. Una de las causales de principio de oportunidad es que el ciudadano haya sido extraditado, pero siempre y cuando sea por el mismo delito. Es que me extraditaron por mandar 10 kilos de cocaína en febrero y me están juzgando por los 10 kilos de cocaína de abril. No aplica. Tiene que ser una homogeneidad en el hecho, tiene que ser el mismo hecho para proteger el non bis in idem. Entonces ahí se podría aplicar el principio de oportunidad. Profesor, ¿y qué pasa entonces si a la persona la extraditan por un delito distinto? Si la extraditan por un delito distinto, también puede haber lugar a la aplicación del principio de oportunidad, pero solo cuando el delito en Colombia tenga una pena muy insignificante respecto a la pena que se le va a imponer por ese otro delito a ese ciudadano en el exterior. Entonces usted está siendo procesado en Colombia por unas lesiones personales. Si usted es extraditado por un homicidio, obviamente el lesionado fue uno y la persona sobre la cual se realizó el homicidio fue otra. Pero usted en la extradición es condenado a 30 años de prisión en una cárcel norteamericana o de algún otro estado y entonces le aplican el principio de oportunidad. No son el mismo hecho. No aplica la causal anterior, sino que esto tiene una causal específica y es cuando la diferencia de pena haga insignificante la sanción, así sea otro hecho. Vuelvo y les digo, esto no es automático, hay que analizar cada caso. El cuarto es uno de los favoritos de los medios de comunicación y es cuando la persona ayuda a que cese la realización del delito, ayuda a desmantelar una banda criminal, ayuda a que no se realicen otras conductas delictivas. Este es bastante polémico, hay que analizarlo con pinzas. Y este es muy parecido al que sigue, pero en ese se compromete a intentar evitar la comisión de las conductas. La causal que sigue, que es la número 5, lo que va a establecer es que la persona se compromete a ser testigo en contra de los demás coimputados, en contra de los demás procesados, en contra de los demás acusados. Entonces somos 6 acusados y todos nos miramos. Uno de ellos se compromete a ser testigo en contra de los demás. Aquí la fiscalía obviamente debe medir que el que esté dando la información, vuelvo y repito, no sea el más involucrado. Porque imagínense, termina el más involucrado reportando y dando información sobre sus cómplices y terminamos judicializando a los peces pequeños para que el pez gordo, grande, para que la persona que en verdad estaba detrás del andamiaje termine siendo beneficiada. Y ahí sí, apague y vámonos.
Y esta causal es muy importante porque esta es la que llaman inmunidad. Y la inmunidad puede ser parcial o total. Es decir, usted nos va a ayudar a declarar en contra de los otros coimputados. Díganos más o menos qué va a contar. Esto. Me interesa. Muy bien. Con eso le perdono estos delitos. O con eso le perdono todos los delitos. Inmunidad parcial o inmunidad total. Ese principio de oportunidad queda suspendido a esperar que usted sí declare en juicio, porque recuerden que en Colombia las declaraciones previas no son prueba. Entonces hay que esperar que declare en juicio para que ya quede en firme el principio de oportunidad. La sexta a mí me encanta. Un Estado racional, un Estado de derecho que respete la dignidad humana no puede imponer penas a pesar del penado. Y hay que aplicar acá el concepto de pena natural elaborado por Roxin, o mejor, promulgado por Roxin, popularizado por Roxin, de acuerdo con el cual hay ocasiones en las cuales un sujeto, debido a su propia conducta, recibe un daño mucho mayor a la posible pena que le vamos a imponer. En los delitos culposos esto podría dar lugar a que desaparezca incluso el delito, y no hablaríamos de principio de oportunidad, sino de una especie de ausencia de necesidad de la pena. Y eso ocurre, por ejemplo, en los delitos culposos cuando las víctimas son parientes cercanos y no llega hacia nadie más. Pero la causal de preclusión, que es la del numeral sexto, lo que va a establecer es que cuando ya la persona haya sufrido un daño tan grande, moral, físico, psicológico, tan grande debido a su conducta, que se podamos valorar que no vale la pena imponerle la pena, se podrá dar lugar al principio de oportunidad. Recuerden, no podemos imponer penas a pesar del penado. También se puede suspender para dar lugar a la justicia restaurativa, para buscar modos de indemnización, de reparación integral. Y ello, obviamente, queda suspendido hasta el momento en el que se hagan efectivas esas medidas reparatorias. El octavo es de película, cuando el proceso pueda significar un riesgo a la seguridad exterior del Estado. El noveno es bien interesante y me ayuda a entender varias cosas de la lesividad, y es cuando en delitos contra la administración pública la afectación del bien jurídico funcional, la afectación del deber funcional sea poco significativa y la respuesta disciplinaria haya sido efectiva. Entonces, en ese caso lo que dicen es, no, pues vea, si ya la persona se le inhabilitó por esto y esto, en verdad no se dañó la función pública y no se trata de castigar a alguien el deber por el deber, no, se le concede el principio de oportunidad. También en los delitos contra el patrimonio económico, cuando el objeto del apoderamiento, de la apropiación, de la estafa, etcétera, ya haya estado en un estado de tal desprotección, de abandono, que no haga necesaria la intervención de todo el aparato institucional del derecho penal para proteger ese bien jurídico que ya se encontraba deteriorado en manos de su titular. También cuando la conducta sea culposa, es decir, imprudente y tenga poca significación jurídica o social, eso es maravilloso. Cuando haya un delito imprudente en el que observemos que la sociedad no ha recibido un mensaje tan poderosamente aflictivo y podamos prescindir de la aplicación del proceso penal y de la continuación y de la posible sentencia condenatoria. Cuando en los bienes colectivos haya habido una indemnización y podamos deducir que el hecho no se va a volver a presentar. Vea este tan interesante, déjenos saber en los comentarios qué caso encontrarían que con este coincida. Cuando la persecución penal pueda generar un daño social significativo, siempre y cuando haya una solución alternativa que resulte apropiada. Eso es maravilloso, eso abre el catálogo de opciones de solución a los conflictos en materia penal. Cuando ante una causal de justificación haya exceso, sin embargo, podamos valorar que no vale la pena imponerle una sanción penal. Por ejemplo, en los excesos de la legítima defensa puede haber ocasiones en las que la Fiscalía considere que el exceso presentado, si bien sería punible, porque recordemos que cuando hay un exceso en la causal de justificación sí hay pena, pero que no hace necesario tampoco la intervención. Es decir, es como, sí, se excedió, pero tampoco tan. ¿Se acuerdan de los prestanombres? También tienen una causal. Cuando las personas prestan su nombre, sus papeles, su identidad para almacenar bienes que pertenecen a organizaciones delincuenciales o que provienen de alguna conducta delictiva, siempre y cuando los entreguen voluntariamente, podrán ser beneficiados con un principio de oportunidad. Hay uno que es la del cohecho. Cuando una persona que participó de un cohecho sirva de testigo, brinde la reparación, se comprometa a no volverlo a hacer, mejor dicho, todo un combo completo. Es un delito contra la administración pública, es lo que normalmente conoceríamos en el uso normal del lenguaje como soborno. Hay cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar o ofrecer. El caso es que si el autor o partícipe de esta conducta denuncia, sirve de testigo y repara, podrá darse un principio de oportunidad a su favor. Hay varios asuntos adicionales de los que podríamos hablar. Podríamos hacer de esto un video de 1, 2, 3 horas. Hay unas guías de 200, 300, 400, 500 páginas. Hay unos documentos muy extensos. Hay otras más breves, pero este video pretendía simplemente acercarnos a la figura, desestigmatizar que es únicamente para los acuerdos de colaboración y sobre todo ir entendiendo cuál es su función
fundamento constitucional y las causales que la habiliten. Déjenos saber si la duración de este video estuvo bien, si podemos mermarle un poquito y si les gusta la idea de que salgamos todos los miércoles y sábado, lo cual lo estamos analizando. Obviamente los que editan los videos no están muy contentos con esta posible solución, pero intentaremos convencerlos siempre y cuando sus comentarios así nos lo hagan saber. Un abrazo, muchos éxitos y nos estamos viendo.